Estamos grabando este vídeo el día de Sábado Santo. Sábado, un día, entre paréntesis, un día de silencio, un día de espera. Hemos vivido los santos oficios de jueves y viernes y ahora pues nos disponemos a celebrar la Pascua. Por eso es muy importante que guardemos un poco de silencio interior y pensemos en Jesús, que lo habían colocado en el sepulcro y que de un modo casi inesperado salió de allí, resucitó. Nosotros ya sabemos que iba a resucitar, pero vamos a trasladarnos a aquel momento y ver cómo los apóstoles y la Virgen María estaban recluidos, diríamos, en un clima de oración, un clima de espera, esperando acontecimientos. ¿Qué pasará? Algunos discípulos ya un poco desanimados, desorientados, diríamos, se marchaban. Los discípulos de Emaús se iban a su pueblo. Ya ha terminado todo, ya todo ha sido muy bonito, todo ha sido una historia preciosa y mucha esperanza, pero ya son 2 o 3 días que Cristo murió, que fue sepultado y no sabemos nada. Y se marcharon. Y entonces, cuando iban caminando, Jesús aparece en el camino, se hace como un compañero más de camino, un caminante más, y escucha lo que estaban hablando. ¿Qué estáis hablando? Le pregunta. ¿Qué decís? Ellos responden, ¿eres tú el único ausente de este pueblo, el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues un tal Jesús de Nazaret, que hizo muchas obras buenas, que fue martirizado, que murió en la cruz, pensábamos, creíamos, esperábamos que iba a resucitar, como nos dijo, pero fíjate, ella el 3er día y no pasa nada. Entonces Jesús, sin revelarse todavía, y de qué tardos y duros sois de corazón. ¿No sabíais que esto tenía que ocurrir? ¿No dije yo que esto iba a pasar? Y entonces ya van a la altura de un mesón de camino, de una venta, y dicen aquellos discípulos, quédate con nosotros, que es tarde, y cenamos un poco, estamos aquí, charlamos, y después ya seguiremos el camino. Y entró Jesús con ellos. Y Jesucristo, cuando se sentó a la mesa, habían puesto un pan redondo, cogió, lo partió y lo dio de comer. Cuando ellos lo vieron partir el pan, reconocieron inmediatamente que era Jesús. Jesús, que lo conocieron al partir el pan. Fijaos qué importante es esto, que reconozcamos siempre a Jesús al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. En la Eucaristía Jesucristo parte y reparte el pan convertido en cuerpo suyo. Y ellos le reconocieron a partir del pan. A Cristo resucitado tenemos que reconocerle en la Eucaristía. Cristo está vivo en la Eucaristía. Y a veces pues nos pasa por alto que el Señor está allí. Y pensamos que aquello es una simple celebración, aquello es una ceremonia. Y no es una ceremonia. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos celebrando la resurrección del Señor. Cristo resucitado, Cristo vivo, Cristo entre nosotros. Así que no vayamos a la misa como al que va a cumplir pues un mandato, como el que va a, diríamos, a quedar bien con el Señor y con el párroco y con la feligresía. No vamos a eso. Vamos a encontrarnos con Jesús. No vamos a encontrarnos con los amigos y con los vecinos, sino con Jesús. Y naturalmente todos unidos nos encontramos como comunidad de creyentes. Lo importante es eso, que todos creamos que Cristo está allí. Y Cristo se hace presente en la Eucaristía cada vez que la celebramos. Si examinamos cada una de las partes de la Eucaristía, vemos cómo es un encuentro con Jesús.
Al principio decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. O sea, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, que soy un pecador. Después recibimos ese perdón de parte de Dios y de la Iglesia. Después escuchamos su palabra, nos dirige la palabra, como dirigió la palabra para los apóstoles, como dirigió la palabra a los discípulos de Emaús, etc. Y lo escuchamos atentamente. Y esa palabra, si la escuchamos de verdad, va llenando nuestro interior, nos va orientando, nos va caldeando. ¿Para qué? Para que después podamos celebrar el milagro, el misterio de la Eucaristía. Cuando Jesús, por medio del sacerdote, toma el pan y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Ese es el momento culmen fue de la última cena, y es cada vez que celebramos la Eucaristía. Pero hay que vivirlo con fe, que nos demos cuenta que aquello no es un simple pan, ni una simple copa de vino, y que el sacerdote no es simplemente don fulano, es Cristo que dice, esto es mi cuerpo, no el cuerpo del sacerdote, sino el cuerpo de Cristo. Esta es mi sangre. Hace siempre esto en mi memoria, en mi recuerdo. Fue lo que le dijo el Señor a los apóstoles en la última cena. Por eso fijaos que la Santa Misa es como una celebración constante de la última cena del Señor, en la cual el Señor habla, nos enseña, predica su palabra, su mensaje, se hace presente y después se da en comida, tomad y comed. Y cuando llegamos al momento de la comunión, y de la sangre de Cristo. Y el Señor pues sigue amonestándonos, sigue orientándonos y sigue mostrándonos su querer, su cariño. Y la misa termina con la última oración y la bendición del sacerdote. Fijaos que la misa es una cosa muy sencilla, pero es un misterio de nuestra fe, porque no es fácilmente comprensible humanamente hablando. Bien, tenemos que, a partir de la Pascua, tenemos que emprender un camino que lo encontramos en la vida. Jesucristo vivió en la vida del hombre, vivió como hombre, como Dios y como hombre, pero estuvo metido en la vida de los hombres, en la vida del pueblo. El cristiano debe vivir la vida del pueblo, la vida de familia, la vida de trabajo. Ahí encontramos a Jesús, al Señor, que se hizo hombre, que se hizo miembro de una familia, la familia de Nazaret, que se hizo trabajador como carpintero, que se hizo vecino de los demás, que se hizo amigo. Ahí hay que encontrar a Jesús en la vida. Si no encontramos a Jesús en la vida, difícilmente lo podemos encontrar en alguna otra ocasión. Bien, Jesucristo nos dirige la palabra. Hay que escuchar la palabra contenida en este libro que tengo aquí presente, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia puede tener distintas ediciones, pero el contenido es el mismo. Es la palabra dirigida por Dios a nosotros, al mundo entero, y que la tenemos aquí. Fijaos que en nuestras casas no podemos tener el sagrario, el cuerpo de Cristo, pero sí tenemos la palabra de Cristo. Y a la palabra de Cristo, pues hay que venerarla como lo que es, palabra de Dios, y hay que escucharla, y hay que leerla. Por tanto, Dios nos habla, escucha a Dios que te habla, escucha al Señor que te dice lo que tienes que hacer. Bien, y también encontramos sobre todo a Dios en Jesús, en Jesucristo, como lo estamos diciendo en su palabra, en su cuerpo, en sus imágenes. Las imágenes de Cristo nos hablan de Él. El artista que pinta un cuadro con la imagen de Jesús, o el escultor que esculpe una imagen del crucificado, etc., intenta reflejar en esa obra de arte algún aspecto de Jesús. Por eso todas las imágenes del Señor deben ser devotas, son normalmente devotas, unas más o menos, pero todas nos reflejan a Cristo vivo, aunque esté, reflejado en un cuadro, en un lienzo o en una imagen. Encontrar a Jesús.
Lo importante en la Pascua es encontrar a Jesús. Repito, como los discípulos de Emaús encontraron a Jesús. No lo habían encontrado todavía. Seguramente todavía no conocían la grandeza del Señor y por eso no terminaban de comprender su mensaje. Encontrar a Jesús. Y al Señor le encontramos, como siempre, en la oración. Le encontramos en el prójimo. Le encontramos en la contemplación de la vida, la contemplación de la naturaleza. Y está el Señor, porque todo es obra de Dios. Encontrar a Jesús y dejarnos encontrar por Él. Lo más importante, diría yo, no es solamente encontrar a Jesús, sino dejarnos encontrar por Él. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, yo os aliviaré. O sea, el Señor se hace amigo nuestro, se hace alivio de nuestros sufrimientos, de nuestras penas, de nuestros sacrificios. Jesús que se hace compañero de camino. Jesús que nos ofrece su amistad, amigo. Cristo es nuestro amigo. Fijaos que cuando Judas le va a entregar y le besa, dice amigo. ¿A qué has venido? Amigo. Si a Judas lo llama amigo, como a ti y a mí, no nos va a llamar amigos, nos llama amigos, amigos de Jesús. Recuérdalo muchas veces. Jesús es nuestro amigo. Y por tanto no podemos dejar solo a Jesús. El Señor quiere que cuidemos y cultivemos esa amistad. Amistad con Él y amistad con el prójimo. Amistad con el más necesitado. Amistad con aquel que me cae bien y con aquel que no me cae tan bien. Amistad con el enfermo, etc. Bien, y Jesucristo quiere que nos encontremos con Él en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Y por eso Él creó un grupo de amigos, que es el grupo de los apóstoles, como primitiva iglesia. Y después dijo, id por todo el mundo y predicar esta palabra a todas las gentes. Y los apóstoles fueron por todo el mundo creando grupos que se iban convirtiendo, grupos de amigos de Jesús. Y esas son las iglesias. Ese es el origen de las iglesias. Pensemos que nosotros estamos en un local, en un sitio concreto, en una comunidad concreta, que se creó porque alguien nos habló de Dios, porque alguien sembró la semilla. Y vemos cómo esa semilla que fue sembrada hace más o menos tiempo, pues dio como fruto un árbol grande. Y ese árbol grande, que es nuestra comunidad, pues dio más fruto. Y poco a poco se van incorporando a Él los que le escuchan, los que le quieren, los que le buscan. La iglesia, por tanto, es la familia de los hijos de Dios. Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que defender a la iglesia. Tenemos que sentirnos iglesia con el Señor. Bien, y después encontrarle en la oración. Hay que orar. Dijo Jesús, orar siempre y no cansaros. Orar siempre y no desfallecer. Porque orar es hablar con Dios. Y orar es dejar que Dios me hable, que Dios me dirija la palabra. Bien, pues estamos en esta Semana de la Misericordia, semana especialísima, en la cual pues el Señor se nos va a ir revelando como Jesucristo misericordioso. El segundo domingo de Pascua celebraremos el domingo de la Divina Misericordia. Y tenemos que vivirlo ya. Hay que prepararse bien para celebrar ese acontecimiento. Dios misericordioso. Dios que me quiere. Sabéis que Jesucristo pues apareció a Santa Faustina, y Santa Faustina recibió de él unos mensajes y unas conversaciones que están recogidas todas en un libro, el libro del diario de Santa Faustina. Bien, y el Señor le enseñó a Santa Faustina una oración que yo ahora os voy a leer y vamos a escuchar y vamos a rezar. Dice así: ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias,
sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y a sus gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Jesús, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer todo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todo los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Bien, os deseo que vivamos estos días felices de Pascua, de resurrección, de gozo, que mañana domingo de resurrección, y estos días que ya estás, lo que están escuchando ahora este vídeo, ya están viviendo pues la resurrección, la Pascua, que gocemos, que estemos contentos, porque el Señor dijo estar siempre contentos, estar siempre alegres. Os lo repito, estad alegres. Feliz Pascua.